La narración para la literatura es una técnica, también un género, que nos permite, armar un hilo narrativo con una sucesión de hechos, con un fin que puede ser de naturaleza ficticia o real. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre realmente cuando narramos? Cuando narramos ponemos en perspectiva lo que hemos investigado, dimensionamos los hechos y en ese sentido podemos profundizar en la vida de la gente y utilizar la emoción para empatizar con los espectadores de las historias. Narrar está muy distante a hacer una colocación de hechos de una forma deportiva o al azar. No, eso tiene un arte, eso tiene un orden, y ese orden puede estar explícito o puede estar alineado de distintas maneras. A mi manera de verlo, la narración es una de las formas más elaboradas de esas expresiones primitivas, ¿no?, de la especie, porque viene de una necesidad muy básica, de unos sistemas lógicos muy simples, que es cómo ordeno yo las experiencias sensoriales que tengo, lo que veo, lo que siento, lo que huelo, y cómo registro yo esas experiencias, es decir, cómo me construyo a mí mismo un relato de las cosas. Narrar es contar en un orden lógico una cadena de hechos que conducen a un fin. En los cuentos de hadas que arrancan Érase una vez, eso es la presentación. Luego narramos los obstáculos por los que atraviesa el personaje y finalmente el desenlace, que es la resolución. Todo el tiempo estamos narrando, contando en un orden lógico cosas que ocurren. Para poder contar necesitamos ordenar, necesitamos entender a fondo. Esto quiere decir que la mejor forma de narrar con eficacia, en principio, es entender a fondo cómo nosotros vemos el mundo, para poder aprovechar eso y contar con detalle las cosas de forma que se puedan entender mejor. Además de un hilo narrativo, también aparecen nuestros viejos amigos de la escritura, como la metáfora, el símil y todos los recursos literarios. Pero no es un libertinaje de recursos que vaya a ensombrecer la prosa, no. Es la medida exacta que va a definir la conexión entre tú y tu lector. Y esto no es más que echar un cuento o contar una historia, bien sea un hecho fantasioso o de realidad. Pero no se trata solo de eso, sino de saber contarla. Por eso, durante toda la trayectoria universitaria vas adquiriendo conocimientos que te ayudarán a desenvolverte en esto. Tanto la redacción como la última materia que veas siempre te va a servir de ayuda. La narración entendida como recurso es súper valiosa porque te permite, por un lado, visibilizar historias y por otros, cargar este mensaje que quieres transmitir con mucho sentimiento y con muchas emociones que sin duda van a conectar con el público. Además del orden literario, los recursos, también es importante a la hora de narrar ubicar un símbolo que haga clic en cualquier momento de la historia, en cualquier momento del relato, que permita al lector volver al inicio, que permita al lector reencontrarse con lo más importante que hayas escogido como el centro de tu historia. Luego de todo este andamiaje de cronología, recursos, conexión o interacción con el lector, al final, luego del desenlace, luego del cuerpo, de la confrontación del héroe, como es llamado, ¿qué es lo que finalmente narramos? ¿Qué es lo que hacemos realmente al narrar? Cuando contamos algo que nos pasó, algo que nos contaron, algo que imaginamos, estamos contando nuestra propia visión del mundo, porque inevitablemente todo lo que llega a nosotros pasa por nuestra conciencia y sale, y se lleva con ello nuestra forma de ver el mundo. Las historias se cuentan porque generan una conexión inmediata con las personas. Las consideran cercanas y las consideran también reales por el magnetismo que le damos propiamente a ese cuento o a ese acontecimiento que llevamos a través de una historia. La narración no es simplemente un recurso
o una técnica o un género literario. Además, viene a adornar, a impulsar el ejercicio verdadero del periodismo. Este periodismo que conecta al profesional con la fibra de la fuente. Periodista que no sepa contar historias definitivamente está sometido en un callejón sin salida. Es a través de las historias, repito, que logramos cautivar, y es a través de las historias que los periodistas dejamos al descubierto y dejamos claro la verdadera esencia de esta profesión. Explotamos, por supuesto, nuestro lado intelectual. Y desde el punto de vista periodístico, para mí es el modo más efectivo de hacer comprender la realidad. Evitemos pensar que la narración es un oficio único y exclusivo de una persona que gasta grafito o teclea un orden de ideas. Es importante saber la vastedad del alcance de la narración en ambientes como, por ejemplo, la radio. Si están escribiendo, por ejemplo, para la radio, ser reiterativos es importante. Recuerden que en radio nuestra audiencia solamente tiene la voz y ciertos efectos especiales. La televisión. Recuerden que está la imagen, es decir, no necesito describir exactamente lo que el ojo va a observar. Con utilizar metáforas, símiles, yo tengo. El doblaje de voz. Yo creo que la narración es un puente que une a mis dos carreras, periodismo, actuación de voz, porque permite pues justamente visibilizar historias, darle vida a personajes, y sin duda la narración es darle vida también a una historia. Entonces, mientras más afinados tengamos el ojo periodístico, y en este caso el ojo entendido también como el ojo del narrador, sin duda tendremos esa posibilidad de conectar con el público y de que el mensaje se sienta. Si el mensaje llega y se siente, sin duda ya cumplimos gran parte del propósito. Y los géneros editoriales y de opinión. La importancia de la narración, tanto para el que narra como para el que lee, estriba sin duda alguna en el dominio del idioma, en el dominio del lenguaje. En mi caso particular, nos obliga a leer pues, de manera de escribir y narrar bien los hechos, bien en forma oral o bien en forma escrita. El dominio del lenguaje hace posible sin duda alguna una mayor eficacia del mensaje en el lector. Creo que no hay ningún contenido posible, ningún buen contenido, sea audiovisual, discursivo, de cualquier tipo, que no venga de esa madre que es la narración y de una buena construcción de un relato de los hechos. La narración es un andamiaje que va colocando por estaciones los hechos, aunque hay un orden específico o un orden confiable para hacer una narración. Hacerlo de una forma poco cronológica tampoco rompe algún esquema. El movimiento de esa forma estándar de escritura que nos permite ir moviendo las historias para darle otro matiz de composición temporal a través de recursos como la analepsis o la prolepsis podrían enriquecer muchísimo lo que es el relato. Así que ahondemos un poco más sobre lo que son estas técnicas, pero esto será parte de lo que veremos en la próxima clase.